fenómeno es real y objetivamente existe. El año 57, yo estaba en la loma de Quecahual, con una camarita Rolleiflex que tenía. Yo estaba para tomar fotografía y había un señor de piel oscura bataqueando allí. Antes los contrataban, fue antes de la revolución. Entonces, yo miro hacia adelante y para la vuelta de la carretera que va hacia abajo, hacia el Bejucal, veo un aparato que yo creí que era un dirigible de los americanos, pero después me di cuenta que no, porque se tambaleaba. Entonces yo le dije al viejito, mire para allá, no es un dirigible. Dice, niño, yo creo que no es un dirigible. Entonces yo le tomé 3 fotos, pero que entonces el viejito se asustó, porque cuando yo fui a cambiar, a tomar la otra, se desapareció. Y el viejito salió corriendo y decía, espíritu, espíritu. Yo bajé, eché un tiro tras él, pero me cansé de buscarlo en Santiago de la Vega. Yo no vi al viejito en Santiago de la Vega. Sencillamente. En la mañana del 5 de julio de 1959, una treintena de niños exploradores, los llamados Boy Scouts, acampaban en la playita del Amor, en la bahía de Matanzas, sin imaginar que pronto serían testigos de uno de los más espectaculares sucesos relacionados con objetos voladores no identificados. Por primera vez en Cuba, muchos pudieron comprobar que los ovnis no siempre caían del cielo. Acampados cerca de la playita, vieron surgir un objeto de las profundidades de la bahía, como a unos 200 metros del lugar en que se encontraba. La profundidad que hay en esa zona es de unos 20 metros y el objeto surgió de pronto como bamboleando. Tomó como especie de equilibrio y de pronto se lanzó con una rapidez asombrosa hacia el cielo límpido, un cielo límpido, casi limpio de nubes. El objeto en segundos se perdió. El objeto también produjo toda una conmoción en lo que era la sociedad matancera, ¿no? Aquellos muchachos prácticamente fueron asediados por la prensa nacional y quedó en los anales de la ufología de nuestro país como un hecho de los más significativos. Durante los años 60 el tema OVNI prácticamente desaparece de las publicaciones nacionales. Y no será hasta 1975 que surja oficialmente el primer círculo de interés de comunicación con inteligencia extraterrestre y objetos voladores no identificados. Durante ese tiempo se realizaron conferencias, seminarios, entrenamiento metodológico para los miembros, que llegaron a ser 35 y que eran personas de intereses heterogéneos. Nuestro grupo, a pesar de la incomprensión que existía en el medio ambiente, a pesar de el poco apoyo oficial que nos prestaba la Academia de Ciencias, logró, sin embargo, algunos resultados. Se logró de que hubiera una mayor comprensión acerca de este tipo de fenómenos. Se logró también que cuando se preparaba los inicios del proyecto Intercosmos, se consultara con nuestro grupo acerca de algunas posibilidades de formas de vida fuera de nuestro planeta. Aquellos logros fueron sencillos, discretos, humildes, más bien logros ideológicos, en una época donde hablar del tema OVNI resultaba prohibitivo en cualquier país o en cualquier sistema político. A mediados de los años 80, el tema OVNI volvió a ocupar un importante lugar en la prensa nacional. En 1985 se produjo el incidente que sería llamado el OVNI de Minsk, o sea, un avión de una compañía aérea soviética, Aeroflot, que durante un trayecto de un vuelo Moscú-Minsk se tropezó con un fenómeno de objetos voladores no identificados, el cual salió inclusive en nuestra prensa. Eso era poco usual en aquella época porque los soviéticos en aquella época todavía existía la Unión Soviética, informaban muy poco de este tipo de fenómenos y fue la primera vez que salió un cable
de prensa soviética que además se publicó en nuestra prensa aludiendo específicamente al encuentro de este fenómeno, a lo que dijeron los pilotos, a los pasajeros que lo habían visto, etc. Como resultado de eso se produjo un aluvión de cartas de lectores que escribían un servicio que tiene la revista Bohemia que se llama Bohemia Informa. Se vio entonces que había un interés popular en los ovnis y muchas personas empezaron a escribir a Bohemia en otros periódicos. Y a mí me pidieron, como editor científico que yo era en aquel momento de la revista, como colaborador, me pidieron que hiciera un trabajo lo más amplio posible sobre el tema de los ovnis, recorriendo desde su inicio hasta su actualidad para dar satisfacción a las inquietudes de los lectores. Se publicó el trabajo, se llamaba El Fenómeno OVNI, tenía 6 páginas de la revista Bohemia, que es un espacio bastante grande. A partir de ahí se siguió viendo también porque se empezaron a sacar en los periódicos cubanos algunas secciones, como la famosa sección de Alberto Landa en el periódico Tribuna, donde durante mucho tiempo, todas las semanas, abordaba un tema diferente de la vida extraterrestre. Sin embargo, nunca se había dado un caso, y si se dio no apareció, que yo, por lo menos que yo lo conozca, en la prensa cubana, de encuentro cercano con un ovni o con un supuesto ovni en Cuba y que se hubiera publicado aquí en la prensa. Esto ocurrió, como tú sabes, a finales del año 95, en octubre, cuando se dio el caso famoso del ovni de Corrientes. Yo me encontraba cortando caña en maíz. Entonces fui a encender un cigarro y vi una nave que venía para abajo. Entonces, antes de llegar abajo, frenó y bajó suavemente. Entonces, cuando aterriza, veo que sale un hombre de ahí adentro camuflajeado. Entonces, da la vuelta y se recuesta a la nave. Para mi idea, estaba hablando con el otro, pero yo no lo vi. Yo me supongo eso. Tuvo más o menos como 3 minutos, más o menos eso. Entonces salió y dio la vuelta y cogió una hierba. Y entonces cuando vino para la nave, abrió la puerta, se metió en la nave, con la misma, metió una explosión de aire y se levantó. Y metió un chorro de candela azul y se perdió. Cuando la nave salió, yo vine al lugar y vi que había dejado unas huellas aquí mismo donde yo estoy parado. Y de ahí, bueno, la policía me vio y me dijo que tenía 5 metros más 2 de ancho. No hacía ruido. Lo único que metió una presión de aire y se levantó el aparato. Y con la misma metió un chorro de candela y cogió el monte. No lo vi más. No era avión, ni helicóptero, ni nada de eso, porque yo estuve trabajando con los rusos y vi muchos aparatos allí. Y ninguno me parecía. Desde el día que aterrizó el aparato ese ahí, vaya, yo he sembrado ahí y no, vaya, la siembra no ha servido para nada. No sé si es que echaron algo o ya se ve. Mira qué curioso que en este lugar donde aterrizó la nave está más quemado que en ningún lado. No se trata esta vez de luces en el cielo, que podían confundirse con globosonda, con esto, con lo otro, sino que son avistamientos de los llamados encuentros cercanos de la tercera categoría y digamos que lo único que falta en Cuba todavía para que este tipo de fenómenos se produzca con todos los detalles, aunque se ha producido en otras partes, es el de la abducción o el llamado secuestro de terrícolas por personas procedentes de otros mundos. Un primo mío se perdió, pero yo no sé si tiene relaciones con las naves esas o no. Eso es lo que te puedo decir. Porque aquí en el pueblo, la gente, después que la nave esa vino aquí, vaya, sacaron eso. La gente decía que puede haber sido la nave esa, que se lo habrán llevado, pero yo no puedo decir
que sí, que fue la nave, porque yo no lo vi. Sí fue buscado aquí, pero bien buscado. Y aquí cualquiera que se pierde ahí en el monte, el pueblo sale a buscarlo y sale el ejército también, porque fue un batallón lo que se metió para allá adentro, más el pueblo. Eso, mira, desde allá hasta por allá, a viaje, vara por vara, por ahí para allá. Bueno, figúrate tú, esas cosas que dicen la gente, no, que a lo mejor se lo llevó la nave, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero yo en eso no creo. Eso está extraño. Un ejemplo que quizás demuestre mejor la posible existencia de abducciones en Cuba es lo narrado por Anicia Arias, quien afirma haber vivido una insólita y desagradable experiencia a finales del verano de 1990, 5 años antes de los sucesos de Torriente. Salí al patio, miré al cielo, vi una lucecita que se movía, parecida a un satélite, en dirección hacia el norte, cerca de la estrella polar. De pronto se detuvo, retrocedió, descendió, quedando estacionada a unos 500 metros de donde yo estaba parada y a unos 100 metros de altura del suelo. Allí pude precisar su forma. Era semi-ovalado, en forma de disco, la parte de arriba más abultada, en forma de cúpula, de un material muy parecido a un aluminio muy brillante, un aluminio encendido, que tenía en todo su entorno un halo de luz que delineaba bien su silueta. De repente, sin darme tiempo a nada, a una velocidad increíble, el objeto vino hacia mí, quedando aproximadamente a 5 metros de distancia de donde yo estaba. Yo quedo dentro de ese halo de luz, que es como una niebla. Pude ver que en la cúpula había algo que no preciso porque pierdo el conocimiento. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué tiempo pasó? Tampoco lo sé. Solo sé que cuando vuelvo a tener conocimiento estoy dentro de la casa. ¿Cómo llegué hasta allí? No lo sé, porque yo estaba en el patio. En la forma siguiente: aparezco dentro de la casa como el que cae de altura. Siento que las rodillas se me doblan y hago un esfuerzo muy grande en ponerme rígida para recuperarme y mantenerme en pie, cosa que consigo. Respiré muy profundo, me recuperé. Pude ver que estaba todo muy iluminado y que el objeto estaba detrás de mí en la puerta de la parte afuera. Siento un ruido que es como un zumbido muy agudo. Sé que está detrás de mí, pero sentí mucho miedo y no viré la cabeza de él. Continué para la sala, llamé a mi mamá y le dije: Mima, corre, levántate que hay una bola de candela que va a encender la casa. Continué y salí por la puerta del cuarto, buscando en el techo de la casa que estuviera encendida, porque el objeto parecía que estaba encendido, cosa que no era cierto. Verifiqué que no había nada encendido y entonces busqué en el espacio, en el cielo, y volví a ver el objeto que se alejaba, ya alto en el espacio, se alejaba hacia el norte, hacia donde mismo había venido, cerca de la estrella polar. Yo quedé en el patio. Cuando fui a caminar sentí que unas molestias, que los pies como que me pesaban mucho, sentía unos calambres que me subían por los pies hacia arriba como corriente, que subía por mis pies hacia arriba, y sentí un cansancio muy grande, agotador, un sueño muy grande. Entré, mi mamá me hacía preguntas, pero yo no le pude contestar, no pude hablar esa noche. Me acosté conforme estaba, con ropa y todo. Al día siguiente me levanté, pude apreciar que la luz me molestaba en los ojos y trataba de recordar, pero todavía estaba